Muy buenos días para todos. En esta mañana les saluda el pastor Edier García de la Iglesia Comunidad Cristiana de Fe y Gracia, y vamos a tener un tiempo de oración y compartir una preciosa palabra de Dios sobre ser portadores de la armadura de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana por tu presencia, Dios. Gracias por tu amor, Señor. Gracias por tu infinita misericordia, Dios. Gracias porque hasta aquí tú has sido bueno, Señor. Hasta aquí tú nos has ayudado, Dios. Pedimos que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestras vidas, Señor, nuestras mentes, nuestros corazones, Señor. Llena con tu presencia, Señor, la vida de cada persona, Señor, que en esta mañana se conecta con nosotros, Señor. Y que podamos, Señor, entender la importancia, Señor, de permanecer, Señor, de ser esos portadores de la armadura tuya, Señor. Que no es una armadura física, Señor, sino una armadura espiritual, Señor, en la cual podremos permanecer, Señor, para resistir, Señor, como dice la misma palabra, el día malo. Espíritu de Dios, danos la capacidad de estar, Señor, conectados con tu propósito en este tiempo, Señor, y de resistir las acechanzas, Señor, del mundo, Señor, de lo que hay en este tiempo, Dios. Espíritu Santo de Dios, permite que seamos llenos de ti, que seamos portadores de tu presencia y que nada ni nadie, Señor, nos quite del propósito tuyo, Señor, para este tiempo. Te damos toda la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, quiero compartirles una palabra que está en Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a leerlo hasta el versículo 13. No vamos a entrar en el detalle de la armadura, pero sí entender realmente qué es la armadura. Dice versículo 10, Efesios capítulo 6, versículo 10 dice: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes en contra de las acechanzas del diablo. Versículo 12 dice: Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces, vemos aquí que el apóstol Pablo está hablando que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y quiero hacer una comparación entre lo que es lo espiritual y lo material. Lo espiritual y lo físico. Si ustedes revisan la lista de la armadura de Dios, se van a dar cuenta de que lo que el apóstol Pablo hace es una alegoría y toma la imagen, una comparación, y toma la imagen de la armadura de los soldados romanos. Entonces la utiliza como una herramienta para mostrar cómo debemos nosotros estar vestidos espiritualmente. Entonces comienza diciendo en el versículo 10: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice que nos fortalezcamos en el Señor y que nos fortalezcamos en el poder de su fuerza. Está hablando de fortalecernos espiritualmente. Está hablando de
de que podamos tener autoridad espiritual. Y lo interesante es que Él dice que nos fortalezcamos en el Señor y en el poder de su fuerza, la fuerza del Señor. Y es porque en ese tiempo la gente confiaba en su fuerza física, y principalmente los soldados romanos. Se conoce históricamente que eran rudos, que eran fuertes, y aparte de eso tenían una armadura que los guardaba, y que ellos tenían la capacidad de aguantar, digamos, en las confrontaciones, en las guerras, tenían la capacidad de mantenerse firmes y de avanzar, ¿sí? Esa era una característica de los soldados romanos. Y aquí dice: fortaleceos en el Señor. Ellos confiaban en su fuerza física, pero esa fortaleza física tenía un límite, y el límite era que ellos, aunque tuvieran fuerza física, quizá espiritualmente no tenían nada, estaban vacíos. Pero si nosotros nos fortalecemos en el Señor, si nosotros dependemos de Dios, nuestra fuerza, o más bien nosotros vamos a estar confiados no en nuestras fuerzas. Nuestra confianza no va a depender de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que Dios puede hacer a través de nosotros. Y dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, no depende de qué tanta fuerza tenga yo. Y diría en este tiempo que ya no es tanto la fuerza física, porque en ese tiempo las legiones de soldados y la fuerza era la forma de conquistar naciones y reinos. Ahora la manera de tener una posición no es a través de la fuerza, sino del intelecto. Entonces también podemos traerlo a este tiempo, y es qué tanto conocimiento, qué tantas habilidades, qué tan capacitado estás en este tiempo. Pero ¿será que eso es suficiente para decir no necesito de Dios? ¿Será que eso es suficiente para decir no necesito de Dios ni de la palabra, porque mi conocimiento es suficiente, mi intelecto, mis capacidades, mis habilidades son suficientes para mantenerme firme en este tiempo? Y aquí dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pero entonces, ¿de qué estamos dependiendo? Estamos dependiendo de Dios, de su palabra. Estamos dependiendo de lo que Él nos brinda, o seguimos limitados a lo que nosotros podemos hacer en nuestras fuerzas. Les continúo leyendo el versículo 11. Dice: vestíos toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ahora, ¿cuál es la armadura de Dios? La hemos escuchado, pero no voy a entrar a detallar lo que es la armadura de Dios. Es que en la medida que nosotros nos comprometemos con Dios y aplicamos los principios de la palabra de Dios, que lo que hace el apóstol Pablo es comparar la armadura con una verdad bíblica, con un principio bíblico, ¿sí? Entonces, en la medida que nosotros aplicamos los principios bíblicos, y por eso no me voy a centrar en la armadura, por lo menos el día de hoy, en la medida que nosotros nos fortalecemos espiritualmente, entonces vamos a estar cubiertos en nuestra vida, y vamos a poder resistir las circunstancias que estemos viviendo. Entonces, por eso dice que vestíos de toda la armadura de Dios. Ahora, cuando nosotros
tomamos la armadura de Dios, estamos cubiertos completamente. Recuerden que la armadura de los romanos, que es lo que compara el apóstol Pablo, la armadura de Dios con la armadura romana, había una parte que estaba descubierta y era la parte de atrás. Por eso ellos andaban en combos y andaban siempre hacia adelante, y se cubrían hacia adelante y resistían hacia adelante. Pero si un enemigo les atacaba por la retaguardia, ellos eran débiles. Pero cuando nosotros estamos en Dios, no solamente estamos cubiertos por la armadura hacia el frente, sino que también en nuestra retaguardia, nuestra parte de atrás, lo que nosotros no podemos controlar, porque nosotros podemos controlar lo que vemos hacia el frente, pero atrás no, y esa era una debilidad. Pero si nosotros tomamos toda la armadura de Dios, si nosotros aplicamos los principios de la palabra de Dios en nuestra vida, pues no vamos a tener temor de que el enemigo nos ataque aún a traición. Versículo 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y aquí él aclara de que nuestra lucha no es contra las personas. No es que yo voy a comprar y a conseguir una armadura de tipo romano y entonces me voy a ir en contra de todos aquellos que no están de acuerdo con la palabra de Dios, y entonces voy a atacar y a darles duro. No, antes al contrario. Aquí dice: porque no tenemos lucha contra carne ni sangre. No es contra las personas, no es contra lo que el enemigo pone en las personas a nuestro alrededor, no es contra las luchas que las otras personas tienen y que de pronto hacen que generen mella entre ellos y nosotros, porque sí somos diferentes. Nosotros tenemos un estilo de vida diferente que a veces choca con el estilo de vida de las personas que no tienen el conocimiento de Dios. Y por eso a veces es frustrante a veces hablar con gente que no tiene esos principios, esa palabra de Dios. Entonces a veces tenemos, y como humanos tenemos la tendencia a chocar con eso y a querer mostrar que están en el error, pero a veces perdemos más el tiempo tratando de que la persona entienda que está en un error. Más bien nosotros tenemos que atacar lo que está espiritualmente en esa persona, y más bien doblar rodilla y orar para que el Señor se revele a sus vidas y puedan ser transformados por el poder del Espíritu Santo. Amén. Y dice versículo 13: por tanto tomad toda la armadura de Dios. Y la palabra dice que tomemos toda la armadura de Dios. De nada sirve tomar partes de la armadura de Dios. La armadura de Dios funciona completa o es obsoleta. Así como la armadura romana. Imagínense ustedes un soldado romano sin espada o sin escudo. Podría ser muy hábil en la espada, pero si no tenía un escudo para protegerse, es obsoleto. Entonces cada parte de la armadura que nos enseña el apóstol Pablo, cada parte de la armadura de Dios es importante, y no es tanto que como les explicaba en alguna ocasión en la iglesia, no es tanto que declaremos y que me visto con la armadura de Dios, no, es qué significa cada parte de la armadura de Dios, qué significa cada elemento de protección de la armadura de Dios. No está hablando tanto de que yo me vista físicamente y declare que estoy vestido con la armadura de Dios. Más bien es aplicar los principios
de lo que dice, de lo que es cada elemento de protección de la armadura de Dios. Por ejemplo, el escudo de la fe. Si yo tengo es el escudo puesto sobre mi vida, pero ¿qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Y si por más que yo diga que tengo el escudo de la fe y me vista con el escudo de la fe, si yo no tengo fe, si espiritualmente estoy viendo lo malo y no estoy viendo lo que Dios tiene para mí, entonces estoy desarmado. Porque es aplicar los principios que hay en medio de esta palabra de la armadura de Dios. Entonces dice que tomemos toda la armadura, o sea, que tomemos todos los principios, que apliquemos todos los principios de la palabra de Dios. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Estamos en este tiempo viviendo lo que llama la Biblia el día malo. Y es un día malo porque es un día en el que es un tiempo más bien, porque no ha sido un día, han sido muchos días en los que hemos estado en lo que se ha llamado esta cuarentena. Pero si nosotros no nos mantenemos firmes en la fe, y como empieza diciendo en el versículo 10, en el poder de su fuerza, entonces difícilmente vamos a poder resistir este tiempo. Y van a venir pensamientos negativos a nuestra vida. Vamos a cuestionar a Dios, vamos a cuestionar la palabra, y no es el propósito. Dice, por tanto, tomad toda la armadura. Es tomar todos los principios de la palabra de Dios. Todo lo que has aprendido hasta ahora es que lo apliques, que lo lleves a la práctica. No que simplemente medites en la palabra. Ay, qué bonito, qué bueno lo que dice. Ay, qué bonita la enseñanza del pastor. Pero no lo hacen. Y si no lo hacemos, pues de nada sirve, mis amados. Y dice que tomemos toda la armadura. Toda la armadura de Dios. Toda la armadura. Por partes no sirve. Si tomo un día una cosa y tomo otro día otra y otro día otra. Si un día tomo el yelmo y otro día me calzo los pies y otro día me ciño, me coloco el escudo, el yelmo, perdón, de la salvación. En fin, y si me pongo el escudo de la fe otro día. Pero, ¿y qué pasa con lo demás? No, tengo que tener todo completo. Todo el paquete completo tiene que estar operando en mi vida constantemente. Y eso es como cuando tú estás aprendiendo en la primaria. Al principio a uno le costaba escribir las vocales, pero cuando ya se sabe las vocales, entonces le enseñan el abecedario y luego le enseñan a combinar consonantes con vocales y a armar palabras. Y poco a poco vamos aplicando y poco a poco vamos aprendiendo a caminar, pero tenemos que esforzarnos cada día por aprender algo nuevo y que lo nuevo que aprenda lo pueda aplicar junto con lo que ya he aprendido, porque el caminar con el Señor es un constante aprendizaje. El caminar con el Señor es un conocimiento constante, es algo que no para. Y si tú dejas de aprender, entonces estás desaprendiendo. Y tenemos que estar constantemente dispuestos a aprender, a ver lo nuevo que Dios quiere enseñarnos en nuestra vida y mirar cómo lo voy a aplicar en mi vida. ¿Sí? Cuando estábamos por allá en primaria nos costaba sumar y restar, pero cuando lo aprendimos a hacer, después nos enseñaron a multiplicar. Y resulta que en la multiplicación se aplica también la suma. Y después cuando me enseñan a dividir, entonces también tengo que aprender a usar la resta. En la medida que yo aprendo algo nuevo,
eso nuevo va, si yo lo aplico con lo que ya sé, voy a tener un conocimiento mayor, un nuevo reto. Y en la medida que yo practico eso nuevo y lo aplico con lo otro, entonces tengo un nuevo aprendizaje. Y en la medida que yo me vuelvo práctico en ese aprendizaje, y estoy hablando del conocimiento normal, entonces la gente va a ver, wow, esta persona cómo es de inteligente, cómo hace esto. Y lo mismo pasa cuando yo aplico la palabra de Dios. Eso se empieza a notar y la gente va a decir, wow, cómo eres de diferente, ya no eres así, ya no eres así. Porque empiezas a aplicar esos principios. Y nuestra transformación espiritual es de adentro hacia afuera. Primero los principios los aplico yo en mi interior y empiezo a ser disciplinado en mi vida espiritual. Y cuando yo soy disciplinado con mi vida espiritual, eso se refleja hacia afuera. Y la gente, yo no tengo que decirle, es que yo soy cristiano, es que yo hago esto, es que yo hago lo otro. No, simplemente tu forma, tu conducta va a hablar de ti. Y la gente se va a asombrar y va a decir, wow, ya no eres el mismo de antes, ya eres diferente, ya no dices palabras negativas, ya no eres grosero, ya refrenas tu lengua, ya no hablas sin pensar, sino que ya hablas con sabiduría. La gente ve eso. Y dice que tomemos toda la armadura de Dios. Dice, para que podáis resistir el día malo. Y este es un tiempo malo. Es un tiempo en el que van a salir las verdaderas intenciones del corazón del hombre. Pero dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. El propósito de Dios es que cuando termine todo esto, que como les he dicho en otras ocasiones, no va a terminar el 27 de abril, ni el 30 de mayo, que pueden salir las personas adultas mayores. No va a terminar cuando empiecen nuevamente las clases en los colegios, que se dice que hasta el 30 de mayo, pero probablemente en el transcurso de este año no se permita las clases en los colegios y en las universidades, y las reuniones de las iglesias tampoco. Entonces, ¿qué tal si ya nuestra forma de reunión cambia y quizá nunca volvamos a tener un lugar físico? Entonces ya no vamos a ser cristianos, ya no vamos a ser creyentes porque no tenemos un lugar de reunión. Aquí dice, y habiendo terminado todo, estar firmes. Quizá nos vamos a volver a ver cuando termine todo esto y Dios lo permita, pero quizá no. Quizá muchos de los que se congregaban en este tiempo con nosotros ya no estén. Quizá los que pueden pasar muchas cosas. Nosotros llevamos alrededor de 4 años en el sector y han pasado tantas personas por la iglesia que yo diría que la iglesia se renueva cada 6 meses o cada año tal vez, y son muy pocos los que permanecen. Pero ¿qué pasaría si cuando nos reunamos todos sean completamente diferentes? ¿Será que vas a permanecer firme en la palabra de Dios durante todo este tiempo? ¿Será que vas a permanecer firme en el Señor pasando todo este tiempo y pasando todo este proceso? ¿O será que vas a decir, como dice el mundo, comamos y bebamos que mañana moriremos? ¿Qué pasaría si viniera el Señor en este día?
nos encontraría a nosotros preparados para irnos con Él. Porque eso es lo que la armadura de Dios pretende, que nosotros estemos firmes en el Señor, que estemos fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y que cuando todo esto acabe, no solamente estamos hablando de la pandemia, sino que cuando nuestra existencia en este mundo acabe, hayamos permanecido firmes en la palabra de Dios y que podamos partir con Él. Te invito a que tomes un momento y puedas inclinar tu rostro y reflexionar sobre las preguntas que te acabo de hacer. Y si sientes que hay algo en tu vida que no está funcionando, si sientes que hay algo en tu vida que no está bien, es tiempo de ponerte a cuentas con Dios. Es tiempo de decirle: Señor, aquí estoy, te necesito. Hoy reconozco que realmente caminar contigo no es un juego, sino que es algo serio. Y no puedo estar jugando al cristianito, que voy cada 8, cada 15 días a la iglesia y ya cumplo. Sino que realmente tengo que estar firme en la fe que es en Cristo Jesús. Si tienes tu rostro inclinado, vamos a orar. Dios, te damos gracias por tu palabra, por tu amor, por tu inmensa misericordia. Gracias por permitir este tiempo, Señor, que es un tiempo difícil, Padre, pero es un tiempo en el que necesitamos, Señor, estar cada vez más fortalecidos en ti. Porque aunque hay una expectativa, Señor, de que esto terminará pronto, el único que sabe cuánto tiempo, Señor, va a pasar eres tú. Y por eso en esta hora te pedimos, Señor, que nos fortalezcas en ti, en tu palabra, Señor, en tu amor. Que no permitas que nada malo, Señor, toque nuestras vidas, nuestra familia, Señor, sino que podamos, Señor, salir juntos adelante, que nos podamos encontrar nuevamente, que nos podamos abrazar y que podamos, Señor, llenarnos de ti, de tu presencia, de tu amor, para resistir, como dice la palabra, el día malo. Y el día malo quizá es esta circunstancia que estamos pasando y para la cual tú nos has preparado durante todo este tiempo. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, un feliz día, un abrazo y gracias por estar compartiendo con nosotros en esta preciosa mañana. Dios les bendiga.